El escándalo de los audios de Bárbara Rey y el rey emérito ha abierto la puerta para repasar la lista de mujeres que han pasado por la vida del monarca. Desde artistas, cantantes, presentadoras de televisión, incluso personas que han aparecido en la prensa extranjera. Vamos aquí a hablar de las oficiales y de las no oficiales, de todos los nombres. El listado hay que decir que es bastante largo y que incluso en algún caso pues tocaría desmentir que Juan Carlos tuviese una relación con una de estas mujeres. Lo cierto es que se están diciendo nombres, en internet podemos encontrar prácticamente de todo e incluso mañana se publica un reportaje sobre Juan Carlos en Cantora. No digo más, vamos a repasar la lista completa de las deslealtades del rey emérito a la reina Sofía, con qué mujeres sí, con qué mujeres no, y espero no dejarme ninguna. Empezamos. Años 70, años 80 y años 90. Nos vamos a fijar un poco en estas etapas porque a partir de los años 2000 creo que la cosa está un poquito más clara, aunque vamos a repasar por supuesto a todo el mundo. Empezamos con la más obvia, la que ya podemos dar por sentado, que mantuvo una relación con Juan Carlos I, Bárbara Rey, presentadora de Palmarés, el programa donde se dio a conocer. Y nos tenemos que fijar en varias cosas de Bárbara porque en ella encontramos rasgos que vamos a encontrar en otras mujeres. Yo de algunas no voy a poder dar los nombres exactos, pero sí las pistas suficientes como para reconocer a esas personas, o bien por sus iniciales o bien por determinadas cosas. Fijémonos, Bárbara Rey, modelo, fue Miss. De ahí salta a presentadora, hace cine del Destape, hasta canta, Bueno, rubia, delgadita, buen cuerpo. Bien, vamos a empezar con las oficiales. Marta Gallá, decoradora mallorquina, precisamente su nombre está sonando últimamente en tertulias televisivas. Si ponemos su nombre en Google nos vamos a encontrar con reportajes de digitales. Su relación la hemos conocido, diría que oficialmente recientemente, pero es verdad que la prensa extranjera ya publicaba que el rey tenía una amiga entrañable en Mallorca, en esos veranos de Mallorca, y que era de profesión decoradora. El asunto es que esta mujer la definen como buena amante, como muy discreta, como una persona que no habla y que molesta lo menos posible. Fijémonos que es verdad que no se sabe mucho de ella, sí se han contado algunas cosas, pero creo que no corresponde, digamos, un poco al estereotipo con el que siempre se le ha relacionado a Juan Carlos. Es morena, se le ve una señora madura, equilibrada, con los pies en la tierra. Pasemos a la siguiente. Corina Larsen, listísima, muy preparada, aristócrata, sabe varios idiomas y desquició a Bárbara Rey en su momento, que la llegó a criticar. En fin, una persona de la alta sociedad que nada tenía que ver con esa mujer que venía del pueblo de Totana de Murcia, aunque es verdad que en los rasgos sí se parecen, rubia, delgadita, buen cuerpo, en fin, Corina ya hizo un podcast y ha sabido rentabilizar su relación con Juan Carlos. Yo creo que esto ya lo dábamos un poco todos por hecho, incluso se llegó a rumorear que el hijo de Corina pues guardaba cierto parecido con el monarca. Aquí tenemos al niño que a mí personalmente se me hace un poco más parecido
al periodista, por cierto, muy juancarlista, Alejandro Entrambas-Aguas. Pero bueno, para que veáis una comparativa, porque hay muchos medios, tanto españoles como extranjeros, que sacaron un poco la realidad de esto, ¿no? Y bueno, pues comparándolos. Yo no le veo especialmente parecido a Juan Carlos, quiero decir, por si se peina igual, puede ser que se le dé un parecido, pero fijaos los ojos tan grandes del emérito y los ojos así tan rasgados de este chico. No lo sé. En cualquier caso, Corina era otra persona obvia. Vamos a ir pasando ya un poquito a lo más fuerte. Sol Bacharach o Bacharach, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero al parecer esta sería la mujer, según El Español, el digital El Español, que habría sucedido a Corina Larsen en el corazón del emérito. Cuenta con 68 años y parece ser que Juan Carlos rompió su relación con Corina en 2009 por ella. Esto lo destapó la propia Corina. Hay muchas noticias sobre Sol Bacharach. Todo la ponen un poco como la que se metió por medio. Hablan de, por ejemplo, el fallecimiento de su marido el año pasado. Pero un montón de digitales. Estoy leyendo no solo El Español, la revista Pronto, Vanitatis, el Nacional.cat, lecturas. En fin, creo que hay suficiente información de ella. Su currículum es bastante extenso. Es una persona formada, se dedica a la abogacía, pero enfocó su carrera profesional a la docencia, ocupando un cargo como profesora de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia. 15 años compaginándolo como su labor como miembro del Consejo de Administración en Dragados y Construcciones. Ha tenido 2 maridos. Este último, el primero fue asesinado por ETA en el año 1992 y el último murió el pasado año 2023. Dan una biografía que yo creo que con datos un poco también privados y familiares, que yo creo que aquí no voy a entrar, pero bueno, una señora con un currículum enorme. Esta no ha hablado absolutamente nada, pero me sorprende la cantidad de artículos que se le dedica un poco a la gente, digamos, más débil, y fijaos que yo a esta señora no la veo débil, pero curioso, me parece curioso. Olgina Di Rovilant, periodista y escritora italiana, creo que también fue actriz, que durante sus años de juventud fue el gran amor del ahora emérito rey Juan Carlos, con quien sostuvo un tórrido e intermitente romance a finales de la década de los 50 y principios de los años 60. Ella le llamaba Juanito, incluso dicen que inspiró al cineasta Federico Fellini una de las escenas más emblemáticas de la película La Dolce Vita. Tuvo romances con Truman Capote, con Onassis y con el rey Juan Carlos. Dicen que ella, pues tuvo que retirarse en el momento en el que nobleza obligaba y se produjo el matrimonio, como ahora se está hablando, de conveniencia con la reina Sofía. Esta señora, como vemos, pues ha hecho declaraciones a lo largo del tiempo. La ponen como condesa italiana, como si Italia no fuese una república, pero bueno, lo de siempre. ¿Cómo rompieron? Ella misma en esta entrevista, que está adaptada de la revista Oggi, una exclusiva que concedió cediendo 47 cartas que se había intercambiado con Juan Carlos. Dice: el amor terminó cuando Juanito tenía 23 años y le propuso matrimonio a la reina Sofía. Dice: aunque una noche antes de entregarle el anillo estuvo con Olgina en un
Hotel. La prensa italiana siempre manejó que el padre de su hija Paola era Juan Carlos, ya que nunca se conoció su identidad. Es algo que jamás podrá esclarecerse, pues es un secreto que ella, ya fallecida, se ha llevado a la tumba. Seguimos. Sandra Moszarowski, actriz del Destape. Antes hay que decir que en esta época empezaban muy jóvenes a trabajar. Esta chica muere apenas con 19 años en extrañas circunstancias que yo creo que ha alimentado un poco también la leyenda urbana. Ahora está sonando mucho este nombre porque además, bueno, pues a ver cómo lo digo. Estamos siempre igual, ¿eh? Bueno, pues se ha dicho, lo dijo Kiko Matamoros en Ni que fuéramos, que la persona que presenta a Bárbara Rey, al emérito, es Sandra Moszarowski. Bien, como decimos, muere con apenas 19 años, en el año 77, plena transición. Bueno, pues fallece, cae desde la terraza de su domicilio. La autopsia no se hizo pública, eso llevó a especulaciones sobre un posible asesinato. El año pasado se sacó una película basada en las últimas 24 horas de esta chica. Se dice que estaba embarazada, se insinúa fuertemente en la película que la persona de la que estaba embarazada era una persona muy importante. Se sugieren escenas como una serie de personas, agentes de negro, Men in Black. Nunca se les ve, pero se les ve aporreando la puerta y con llamadas insistentes, que llevan a una persona pues finalmente a supuestamente acabar con su vida. La película se llama La última noche de Sandra M. La protagoniza Claudia Traisac y ahí podemos entender un poco si hubo algo realmente entre Sandra Moszarowski y Juan Carlos I. Me parece que esto, como lo de la Holguina anterior, bueno, pues va a quedar un poquito en el misterio, ¿no? Pero desde luego tiene mucho de leyenda negra. Seguimos. Rafaela Carrà, también fallecida, bueno, se ha dado el nombre esta tarde, estrella internacional de Italia. Hay que decir que antes de que muriese, de que falleciese Rafaela Carrà, bueno, pues ella, que nunca hablaba de su vida privada, sí quiso en algunos momentos desmentir ciertas relaciones con altos mandos, como el rey Juan Carlos I. Hay que mirar un poco a la biografía de Rafaela Carrà para saber que efectivamente era objeto de deseo, que obsoleta se ha quedado esta palabra, de muchos de los hombres de la época. Coincide un poco con esa fisionomía de Bárbara Rey, rubia, bailarina, en forma, delgada, buen cuerpo. ¿Tuvieron algo? Hombre, yo creo que no. Y voy a decir por qué no. Rafaela, fijaos un poco la foto, que es bastante significativa. La reina dando la mano a la que supuestamente habría sido su amante, ¿no? Yo creo que no. Rafaela Carrà tenía fuertes raíces comunistas. Es verdad que era una persona bastante diplomática y se llevaba bien con todo el mundo, pero me parece bastante imposible. Quienes conocen un poco la historia de amor de Rafaela Carrà y su viudo Sergio Yapino, pues saben un poco que quizás eso tiene un poquito más de mito de relacionar a Juan Carlos con gente de la transición. Pilar Eile lo ha confirmado, dice que Rafaela Carrà recibió regalos del monarca. Hay muchas fuentes que sí, que insisten en esto, pero y yo realmente pues no puedo desmentirlas tampoco. Yo doy un poco los datos que tengo, pero yo personalmente diría que Rafaela Carrà no. Y tengo aquí mis cosas, porque ahora vamos a ver que quedan unas cuantas. Muchas veces creo que se ha confundido un determinado tipo de persona con la típica famosa que responde un poco a los mismos rasgos, ¿vale? Me voy a quedar ahí
pero yo ya digo que mi opinión es que Rafael Acarrá no estuvo con el rey Juan Carlos. Que tuvieran amistad, no digo que no, pero creo que no pasó de ahí. Sara Montiel, también ha aparecido el nombre. Sara Montiel, sacó una biografía en la que yo creo que solo le faltó decir que estuvo con Cristóbal Colón. Yo creo que cogía un nombre que sonase y dijo, yo he estado con él. Sara Montiel era no mentirosa. Vamos a utilizar el eufemismo de mitómana. Y yo creo que tuvo, pues eso, ella realmente pues se creía una diva de España y tal. Y realmente pues era una diva un poco de andar por casa. Yo creo que no tuvo estas relaciones de altos vuelos. Es un poco mi opinión. Es verdad que, como vemos en esta foto, lo conoció muy de joven. Luego ella también siempre se ha declarado juancarlista, no monárquica, porque ella era socialista de José Bono. En fin, no sé, yo creo que tenía un cacao bastante fuerte en la cabeza Sara Montiel. Y tuvo 4 maridos, si no me equivoco. Pero bueno, y también ahí habría que rascar un poquito. El que es... Bueno, no voy a entrar en algunos temas porque no me quiero meter en líos, pero vamos, yo personalmente creo que esto tiene más un poco de mitomanía de la propia Sara Montiel, que es un poco la que esparció estos rumores que de verdad. No se la ve bien, pero es Rocío Jurado. Bien, Rocío Jurado, el asunto está, yo creo que aquí se hizo una bola con una información de determinados periodistas que en un momento dado, cuando se separa de Pedro Carrasco, dicen que Rocío Jurado estaba con una persona de altos vuelos. Bien, se confunde un poco ese eufemismo de persona de altos vuelos, como siempre, con el seductor rey Juan Carlos de la época. Bien, según yo he podido consultar en determinadas biografías, esa persona de altos vuelos era literalmente un piloto. Una persona conocida en Madrid, una persona que sí tenía ciertas responsabilidades y una persona pues que ganaba muchísimo dinero. Creo que diría, pero estamos hablando aquí de finales de los 80, principios de los 90. Es en ese momento que se separa de Pedro Carrasco. Pues creo que tiene que ver incluso con la Expo, porque yo creo que a José Ortega Cano lo conoce al menos unos meses después. Pero que estaríamos hablando de un piloto literal. La persona de altos vuelos es un piloto. Más allá de eso, yo no he encontrado nada en la biografía de Rocío Jurado que me haga pensar que realmente fue amante. Seguimos con artistas. Bien, de esta se dijo mucho porque también correspondía un poco al estereotipo. Además era una mujer cantante, vamos a decir, lírica, elegante en el escenario, sin ser una folclórica. Iba a decir una folclórica de pueblo, voy a cambiarlo por popular para que me entendáis un poco, que no era una que venía de su pueblo cantando, no, era una persona con formación, no solo artística, sino, bueno, pues formación un poco de protocolo y demás. Paloma San Basilio siempre ha parecido una señora y claro, pues podía ser perfectamente la reina de España. Ese rumor yo lo llevo oyendo desde que era un niño. Ella utilizó el programa Qué tiempo tan feliz para zanjar los rumores porque estaba ya harta. Ya en plena época de internet, pues esto se disparó y es verdad que no hay ni una sola prueba de que Paloma San Basilio pues haya estado con el rey Juan Carlos. Yo creo que ella fue clara en su exposición. Ahora podemos pensar un poco lo que queramos. Yo personalmente pienso que no. Probablemente respondía un poco a ese estereotipo, pero ya digo yo que no. Y ahora vamos a pasar a las amantes, porque este tema ya es como lo más fascinante. Las amantes de televisión española. Años 70, años 80, años 90. Bien, me he ido aquí a un collage de los años 70, años 90. Reconoceréis algunas caras.
Bueno, años 70, por supuesto, Bárbara Rey. Es que yo creo que todo nace un poco de ese momento de la historia que es la transición y esos primeros años de democracia y la figura del rey, ¿no? Como persona en la que crecen los intereses. He mirado por aquí la presentadora de la que voy a hablar. A ver, no puedo, no puedo, no se encuentra en las fotos, tengo que decirlo. Es una presentadora que todos reconoceríamos por su voz, muy agradable. Es una persona que su vida profesional más activa la tuvo durante la década de los 70 y la década de los 80, especialmente desde la transición. No es, digamos, una presentadora masiva, ¿vale? Voy a bajar porque tenemos aquí a más personas, y ya jugamos un poquito con esto. Esta persona, a ver, años 70, años 80, ¿y qué pistas más puedo dar? En este caso no puedo dar iniciales. No puedo dar iniciales porque sería muy obvio. Entonces me voy a limitar a decir que sorprendentemente en la década de los 90 presentó un evento masivo, un programa masivo muy importante de esa década en televisión española. Fue copresentadora, sí, porque presentaban varios, pero el hecho de que te dieran, de que la eligieran como presentadora, pues es muy significativo. ¿Rubia o morena? Bueno, rubia no. Luego ha llevado el pelo de varios colores. Y yo creo que la pista para los más avispados, porque seguramente haya gente que lo sepa. Bueno, esta señora está fuera de circuito, televisivo al menos. Yo los últimos datos que tengo de ella, y creo que vienen desde hace unos cuantos años, era que se dedicaba a presentar conferencias políticas de un partido en concreto, al menos desde la década de los 90. ¿Y qué más? Y bueno, presentó un programa que suele salir en los zappings de televisión española y yo creo que esta frase va a ser clave, donde una giraba a la izquierda, pues otra giraba a la derecha. Y ya no puedo entrar en más. Para mí es una profesional respetada. Y los que trabajaron en televisión española dicen que efectivamente existió esa relación. Ya no digo más. Presentadora de los años 70, 80. Presentó un macro programa en la década de los 90. Y donde una giraba a la izquierda, esta giraba a la derecha. No puedo decir más. Y ahora pasamos a la década de los 90. Bueno, la persona de la que hablo no está en estas fotos. Os estoy mostrando fotos de presentadoras de los 90 porque en algún flash os aparecerá. Tampoco os puedo dar las iniciales porque es de apellido compuesto y en mis vídeos alguna vez no ha sido protagonista de ningún vídeo, pero sí lo hemos comentado porque ha aparecido en algún fotocall, en alguna boda, en algún evento de estos en el que comentamos los looks. Esta presentadora, muy jovencita en aquella época, muy jovencita. Presentadora de televisión española, ¿vale? Creo que no sé si luego hizo algo más, pero ya digo que a esta presentadora, que hoy ya no presenta, hace otras cosas, pues se la relaciona, pues eso, con televisión española. Bien, rubia, importante. Rubia o morena no. Y yo creo que aquí ya podemos descartar varias cosas. ¿Qué más puedo contar yo de esta presentadora? Hombre, en su momento hubo una persona que está hablando hoy en día mucho del tema de los audios de Bárbara Rey y Juan Carlos, que, bueno, tengo que decir que esta presentadora me cae muy bien. Esta persona pues hizo una serie de investigaciones sobre la televisión española de la época,
sobre determinados excesos en la producción de algunos programas, en los excesos de contratos ciertamente abultados. Y yo creo que la mejor pista que os puedo dar, porque tampoco os puedo dar iniciales porque sería bastante obvio, es que su apellido es compuesto. Su primer apellido es compuesto. O si no es compuesto, al menos el nombre artístico cuenta con los dos apellidos. Bueno, de esta persona se le ha relacionado, ¿os acordáis que hace unos pocos días se habló de un cierto nombre de televisión española, rubia, alta y que tenía mucho corazón? Y yo dije, no, esa no es. Esa no es. Se le confundió con esta. Son diferentes etapas, ¿eh? La que tiene mucho corazón es de una etapa, pero que ya digo yo que no fue. Y esta es de una etapa un poquito más anterior. Y bueno, pues no sé qué más decir. Lo del apellido compuesto creo que va a dar problemas. Para que quede claro, en ninguna de las fotos que he puesto aparece esta persona. Pero bueno, yo creo que podemos entender, podemos averiguar, sí. Yo creo que he dado suficientes pistas. Es que si doy más sería muy obvio. Y creo que en concreto estas dos personas de las que no doy el nombre, pues han dedicado a trabajar toda su vida. Y a mí me consta que trabajan. Más allá de que hayan sido o no hayan sido porque yo no estaba ahí debajo de la cama, pues no me parece justo en este sentido pues dar su nombre. Sí puedo dar pistas y nos podemos hacer una idea, pero poquito más. Bien, y en este collage, para quien no lo sepáis, porque lo he puesto así en chiquitito, es de actrices mexicanas de los años 80. Me ha salido, sorprendentemente, no puedo dar el nombre tampoco, porque está como rumor. Es una actriz mexicana que nosotros, yo creo que aquí en España, pues no la conocemos. Yo la he conocido por el nombre, porque participó en una telecomedia, ¿sí?, de Televisa, que se emitía pues cuando yo era pequeño. Es una telecomedia que creo que duró pues como a finales de los años 80, principios de los 90. Sí puedo dar las iniciales, aquí es NB, es una actriz morena, con porte elegante, muy del estilo de Juan Carlos. Se ha dedicado principalmente a teatro, también ha hecho telenovelas, pero no como protagonista, sino con papeles secundarios o de villana, e incluso, bueno, pues se la tiene los actores y actrices allí en México. Es una profesión como muy valiosa, pero tampoco se gana tantísimo dinero, ¿no? Esta señora tiene dinero, ¿vale? Es un poco lo que puedo decir. Y las iniciales, y yo creo que son muy obvias, son N.B. Y ya digo, participó junto en esta telecomedia. El protagonista era eminentemente masculino, ese era el nombre de la telecomedia. Se rodaba en una especie de teatro. Y bueno, pues tenía ciertos toques machistas esa comedia. No era una novela, era una comedia. Basada también en un programa argentino. Y hasta aquí es un poco la lista que he podido investigar de las amantes supuestas, unas sí, otras no, de Juan Carlos I. Sé que van a salir ahora listas de Bárbara Rey, listas de la Reina Sofía, que he podido leer algunos. Las listas de la Reina Sofía son papel mojado, ya lo digo. En este caso, a mí las que me interesan son estas. Hay por ahí algún otro nombre más que no he incluido. Por una parte, por respeto, alguno. Y por otra parte, porque creo que no tengo todas conmigo un poco para afirmar determinadas cosas. Entonces he podido hablar un poco de lo que he podido hablar, de lo que me he podido documentar. Y nada más, y os invito a dejar comentarios. Bueno, pues con otros nombres y yo los investigo y os digo si sí, os digo si no.
preguntando qué es gerundio y bueno, con el campo libre que es Internet. Gracias por estar ahí.